gozo llenas mi alma. Muy bien, hermanos, un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta vez continuamos con el estudio de nuestros temas que tenemos establecidos para este año. Si bien es cierto, hemos tenido algunos retrasos por la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Sin embargo, Dios está permitiendo que de alguna manera sigamos adelante, disfrutando del estudio de la palabra del Señor, enriqueciendo y fortaleciendo nuestra fe en Él, basados en su palabra y también dependiendo cada día de la presencia de Él, de su fortaleza. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. La misión de la iglesia en el contexto social interno, iglesia saludable, era nuestra asignación de mensajes que teníamos los días domingos. Y bueno, hoy veremos entonces la iglesia saludable, tres aspectos muy importantes. Una iglesia fundada en la verdad, y diríamos también como Pilato, ¿qué es la verdad, no? Y vamos a ver que la verdad descansa en el propósito y plan de salvación del Dios eterno revelado en Jesucristo, o sea, el Dios eterno presente entre los hombres, quien dio su vida por amor a nosotros y al derramar su sangre hizo de que ese sacrificio fuera suficiente para redimirnos de la esclavitud del pecado, del imperio de la muerte y por ende de Satanás, a quien pertenecíamos antes de conocer al Señor. Así que entonces es la iglesia fundamentada en los propósitos y la revelación del Dios eterno. Así que eso es lo que podemos explicar en esto. Y vamos a ver tres cosas importantes. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 16, dice lo siguiente aquí en la Sagrada Escritura. O 14, sí, me corrijo, es 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos entonces aquí que Pablo, cuando escribe esta carta a su discípulo Timoteo, quien estuviera asumiendo el trabajo de ministrar, de ser ministro de la palabra, y a la vez también asumiendo el trabajo de servicio, de diaconía, en la iglesia de Éfeso, él entonces va a darle estas instrucciones muy importantes, reveladas por el Espíritu de Dios, o sea, inspiradas por el Espíritu de Dios. Y aunque ese espíritu de familiaridad, de amical que habían desarrollado, pero más que eso, de una comunión plena en el Señor, de experimentar y compartir situaciones ministeriales con Él, les aunaba, y esta relación era fuerte. Y aquel que la hacía mucho más fuerte era el Espíritu de Dios en cada uno de ellos. Entonces, el apóstol, ya en sus años de ancianidad, él dice: aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te escribo estas cosas. ¿Qué cosas? Ya lo que en los capítulos anteriores de la carta le había escrito, dándole directivas
de cómo debía organizar a la iglesia, cómo debía equipar a la iglesia, cómo debía establecer líderes o siervos y siervas en la iglesia, tanto de varones, adultos, jóvenes y damas también, en la diaconía, en la enseñanza, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque se trataba de una iglesia fundada en la verdad de Dios. Que la verdad, Jesucristo dijo, la verdad pasa de ser un concepto a una persona, y la verdad es Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios hecho carne. Así que Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En San Juan capítulo 7 también nos dice que a un grupo de judíos que habían creído en Él, les dijo, ¿no? Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es muy, muy importante esto, saber de que la iglesia entonces está fundada en la verdad. Tres cosas básicas. Primero, hablamos un poquito de la entidad, la iglesia como entidad fundamentada en la verdad. La iglesia está como una entidad fundamentada en la verdad, descansa en la verdad, camina en la verdad y comunica la verdad. Y de esto debemos estar bien claros, todos los que hemos hecho una profesión de fe un día en Jesucristo, cuando Él ha tocado nuestro corazón y nosotros hemos rendido nuestra vida aceptándole como Señor y Salvador personal, debemos saber esto, que estamos fundamentados a partir de ahí en la verdad, y por tanto cada vez debemos velar que la mentira sea menos en nosotros cada día, y por qué no decirlo, debería ser desechada por completo. Y cuando a veces somos tentados o persuadidos por nuestra carne o por el maligno a caer en una mentira, debemos reconocerla y confesarla, debemos pedir perdón al Señor, porque estamos atentando, estamos faltando a la verdad. Entonces es muy interesante, descansamos en la verdad, nos sustentamos en la verdad, y también entonces somos transformados, se transforma en la verdad, se transforma en una vida de verdad. Esto debe reflejarse en nuestra vida personal, en la familia, obviamente. Cuando hay una familia que todos son hijos de Dios, esto debería ser algo que tenemos en común, y en algo que nos fortalecemos, en algo que nos confortamos, en algo que nos llenamos. Y esto debe ser un principio inquebrantable en nuestra vida. Así que pensemos en esto y miremos cómo estamos caminando. Ahora, es una entidad que proclama o proclamadora de la verdad. Entonces la iglesia saludable también es una entidad proclamadora de la verdad. ¿Y qué es la verdad que proclama? El Evangelio de Jesucristo. Salvación en Jesucristo. El perdón de los pecados, cualesquiera que estos fueren, que tengan esclavizada a una persona, es Jesucristo, la verdad absoluta, la verdad viviente que puede transformar nuestra vida, que puede transformar nuestra manera de pensar, nuestro sistema de vida. La verdad puede transformar nuestras actitudes, nuestros sentimientos, porque solo es la verdad que nos conduce a la presencia del Señor cada día. Y por eso el profeta Isaías también había profetizado que entrará gente santa, guardadora de verdades, ¿no? Y entrarán por este camino, y el que caminare por este camino, por torpe que sea, no se apartará de él. Esa es una cosa interesante, que no depende de nosotros, sino es de la verdad presente, la verdad residente en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y recordemos que el Espíritu Santo no va a obrar fuera de la palabra. Él va a usar
la palabra de Dios para hablarnos, para transformar nuestra vida, para moldear nuestro carácter, para corregirnos, para hacernos volver del pecado, usará siempre su palabra. Y no, yo le pregunto, ¿por qué cree entonces que la Biblia dice que el Espíritu Santo ha inspirado la Escritura? Sería incongruente, absurdo completamente que pensemos que el Espíritu Santo nos va a hablar sin usar su palabra. Porque entonces, ¿para qué inspiró Él la palabra? Y tengamos muy en cuenta esto. Aún, bueno, me atrevo a decirle a los que pertenecemos a la denominación de la Iglesia Evangélica Peruana, en nuestro estatuto, declaración de fe y fundamentos, dice que la Iglesia Evangélica Peruana acepta la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento como la única regla de fe y conducta. Imagínense, pero muchas veces en nuestra conducta queda lejos la Escritura, queda lejos la verdad, y igual de nuestra fe. A veces estamos dando credibilidad a suposiciones, a argumentos, a filosofías y a huecas sutilezas, a fábulas, a asuntos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces tengamos en cuenta qué verdad estamos proclamando. En estos tiempos que estamos viviendo, no hay nada mejor que compartir con nuestros amigos una palabra de Dios. Escriban o aproveche este tiempo que tiene. Estamos muy interconectados, tenemos celular cada uno de nosotros, podemos mandar un mensaje de texto a una cuenta de WhatsApp o a una cuenta de Facebook. Podemos subir textos bíblicos y dejarnos de estar argumentando cosas que, en vez de ayudar a una persona para que reflexione o para animarle a escuchar la palabra de Dios, estamos alimentando filosofías y huecas sutilezas. Comparta la palabra de Dios. Atrévase a hacerlo. Dios va a bendecir tu vida si tú te atreves a hacerlo de buen corazón. Comunicar la verdad de Dios es lo que necesitamos. El mundo siempre necesita y necesitará la verdad de Dios, aunque no la quiera, pero es lo que el mundo necesita. Sin la verdad, el mundo seguirá perdido. Sin la verdad, el mundo va a acabar en la ruina y bajo condenación. Así que necesita la verdad de Dios. Y eso es lo que usted y yo, como miembros de la iglesia, entidad proclamadora de la verdad, estamos llamados a hacerlo. ¿Cuánto lo está haciendo usted? Espero que sí. Y si lo estás haciendo, Dios va a prosperar tu vida en el hacerlo y va a hacer que esa palabra que comunicas llegue al corazón de mucha gente. Por último, la iglesia como entidad que entrena en la verdad. Y aquí es una cosa interesante. Debemos ver nosotros que todos los que estamos asumiendo una responsabilidad de ministrar la palabra de Dios, debemos guardar y debemos tener muy en cuenta que lo que hacemos, lo que decimos, lo que enseñamos esté muy dirigido por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. No se trata de que la gente se comprometan a hacer nuestros gustos, nuestro parecer, sino de que juntos nos sumemos a hacer lo que a Dios le agrada, a llevar una vida de adoración auténtica, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que así lo hagan. Una de las cosas que tenemos que hacer es que debemos entonces entrenar, debemos conducir a la gente mediante la palabra del Señor a ser adoradores verdaderos de Dios, adorar al Dios verdadero, con un espíritu de reverencia, de temor, de regocijo y de libertad en el Señor, en el Señor. Y por eso es que el apóstol aguardaba esto y le dice a Timoteo: yo te escribo estas cosas para que tú sepas cómo tienes que conducirte en la familia, en la iglesia, en la entidad de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es columna y es baluarte. O sea, baluarte es como una ciudad amurallada y que se sostiene en columnas muy fuertes, que es la verdad.
Y él termina este capítulo diciendo, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, o sea que es el fruto de la verdad. Es el fruto, la piedad aquí como fruto de la verdad. Dice, Dios fue manifestado en la carne, habla de la encarnación de Jesucristo. Dice, fue justificado en el Espíritu, ya el testimonio que se dio en el evento bautismal, ahí en el bautismo de Jesucristo. ¿Y qué más? Dice aquí también que fue visto de los ángeles, tanto en la concepción, en el nacimiento, ya, y también en la muerte y resurrección, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron una participación evidente los ángeles. Entonces, también dice que fue predicado a los gentiles. Sí, fue predicado entre los gentiles y sigue siendo predicado. Y dicho sea de paso, la iglesia del Señor está, como entidad, está conformada mayormente de gentiles que de judíos. Y esa es la bendición, es el cumplimiento de la verdad de Dios declarada a Abraham su siervo. En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es a través de Cristo, la simiente de Abraham, que viene entonces la bendición de Dios para todas las familias gentiles. El mensaje de salvación está llegando, gracias a Dios llegó a nosotros y seguirá llegando a muchos gentiles y posiblemente a muchos judíos también. Entonces, es una cosa muy importante y dice, creído en el mundo, es predicado en el mundo. Obviamente cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y arrepentíos y creed en el Evangelio. De igual manera, antes de su ascensión dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y eso es no solamente en ese momento, sino que hasta hoy en día el Señor está siendo anunciado en el mundo y muchas personas están creyendo a Dios, recibiendo el Evangelio de Dios. Y dice, recibido arriba en gloria. Nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a el trono de gloria, a la majestad de Dios en las alturas, nos habla de esta ascensión. Y también diríamos que nosotros aguardamos el regreso del Señor desde su trono de gloria. Él descenderá, dice la Biblia en otros pasajes, y eso es lo que aguardamos nosotros. Por tanto, es necesario que revisemos en nuestras vidas y pensemos que estamos fundamentados en la verdad. ¿O qué es lo que guía nuestra vida? Si la verdad no guía tu vida, piensa por un momento, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás andando? ¿En qué caminos estás andando? ¿Y por qué no le dices al Señor, Señor, yo sé que nada en la vida puede cambiarme? Conocimientos humanos no pueden, fuerza humana no puede, leyes humanas no pueden. Lo único que puede cambiar es tu verdad, porque la verdad eres tú mismo. Señor, me has hablado hoy, ven a mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, porque ciertamente soy pecador. Muchas veces he practicado la mentira. Y tu palabra dice que en el diablo nunca hubo verdad. Siempre ha estado la mentira, porque Él es el padre de la mentira. Señor, yo he tomado en poco tu nombre, te he deshonrado y he procurado justificarme con argumentos dirigidos por el espíritu de mentira. Señor, te pido que tú me perdones en esta tarde. Te invito, Señor, a ser el Señor y Salvador en mi vida. Límpiame con tu sangre, perdóname de todos mis pecados. Recíbeme, Señor, en tu presencia. Séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor, hazme miembro de tu cuerpo, miembro de tu iglesia.
desde ahora y hasta tu venida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde y que les ayude a permanecer en la verdad en estos tiempos donde hay mucha desesperanza. Que la verdad sea nuestro sopor, la verdad sea nuestra fuente de inspiración para hablar de la esperanza que tenemos en Dios a aquellos que no la tienen. Que Dios nos lo bendiga, nos lo guarde y nos vemos en la próxima a través de tus medios. Muchas bendiciones, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y espera.